Son muchos los padres que acuden a urgencias porque su bebé ha sido intoxicado con un medicamento. Así que por eso es el motivo del vídeo de hoy, para que tengáis las precauciones generales en relación con los medicamentos y los niños. Así que no me enrollo más, dentro vídeo. Primera precaución que debéis de tener: nunca automediquéis a vuestros hijos, aunque sean con medicamentos tan habituales como es el paracetamol o el ibuprofeno. ¿Y por qué? Primero, porque aunque estéis acostumbrados a darle este tipo de medicamentos a vuestros hijos, sí que es verdad que vuestros hijos, sobre todo al principio, no pesan lo mismo, y estos medicamentos deben darse según un peso. Entonces muchas veces pues nos fiamos de los que ponen los prospectos, y a veces los prospectos de los medicamentos pues no lo diferencian según el peso, y si lo diferencian sobre el peso es un rango bastante amplio, o bien lo ponen según edad, y entonces además de que no le damos la dosis correcta, pues bueno, hay mayor, digamos, riesgo, ya no de que se intoxique, pero en este caso, pero sí que de que tenga mayores efectos secundarios. Así que siempre que vayamos a dar un medicamento lo debemos de consultar con nuestro pediatra. Segunda precaución que debéis tener: siempre cuando demos lo que es los medicamentos hay que darlos, a ser posible, midiendo bien la cantidad que se da con una jeringa, ¿vale? Y no medir la cantidad con lo que es la cuchara. Hay veces que no vienen esta jeringa, otras veces que sí, vienen jeringas y con las medidas, pero otras veces vienen con lo que son como unas cucharas, en la que medir ahí la cantidad es bastante, digamos, difícil. Con lo cual, lo ideal siempre es tener una jeringa de estas a mano y la cantidad exacta que os haya dicho vuestro pediatra, pues cargarla. Igual, ojo con la cantidad que nos dicen y luego la presentación que tenemos en el jarabe, porque por ejemplo el ibuprofeno hay dos tipos de presentaciones, el de 20 miligramos mililitro y 40 miligramos mililitro. Pues muy bien, además de tener una jeringa para coger la dosis exacta, tenemos que ver efectivamente en qué presentación está indicada esa dosis para no equivocarnos y tener un riesgo más de intoxicación, sobre todo más que haya efectos secundarios. Bueno, ¿y cómo se da un medicamento con jeringa? Pues aquí tenéis una etiqueta de cómo se da el método de jeringa, que aquí lo explico en concreto con lo que es la leche materna, pero bueno, valdría este vídeo perfectamente si lo que le vamos a dar a nuestro bebé o a nuestro hijo es un medicamento. Entonces siempre hay que evitar, dárselo en el centro de la boca, y hay que dárselo siempre en la comisura, y hay que evitar forzar, siempre haciéndolo a través de la comisura poco a poco, y en el caso de que sea un bebé pequeño, pues con el método que os he comentado antes en el vídeo, del método de dedo jeringa. Otra precaución importante que debemos tener relacionado con los medicamentos, y es que deben de estar siempre, almacenados en casa en la parte más alta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque debe de estar alejado de la mano de los niños, y más sobre todo con estos medicamentos suyos que a lo mejor ellos ya conocen, pero hay como la pireta o el ibuprofeno, que para que no rechacen el medicamento los niños, los hacen con un sabor más bien dulce. Entonces eso puede hacer que les encante y se terminen llegando a beber hasta un bote entero, y ahí sí que puede intoxicarse perfectamente. Otra precaución importante que debemos de tener con los medicamentos, y es evitar la duplicación de la dosis cuando nuestro bebé no la toma y la vomita. Es decir, aquí ocurre muchas veces que pasa que ha vomitado el medicamento y ha pasado más de 20 minutos, y hay el error de muchos padres de, claro, como lo ha vomitado, pues entiende que no lo ha tomado y que debe darle otra vez la dosis. Pues ojo, si el vómito aparece después de que hayan pasado 20 minutos, vamos a dar como que la dosis se la ha tomado y no hay que volver a duplicar la dosis. Ahora, si el vómito se lo produce nada más darlo, por eso dárselo bien poco a poco, o no han pasado ni 20 minutos, entonces ahí sí que le podemos volver a dar la dosis completa, pero eso tiene que ser dentro de los primeros 20 minutos.
También saber, pues eso, que muchas veces si no toleran por boca, hay medicamentos como el paracetamol, que es el que se utiliza un poco más habitualmente, que tienen la presentación de vía rectal. Entonces, bueno, es la absorción rápida y también, pues bueno, si no lo tolera, comentarlo con el pediatra, pues bueno, para que os dé también la opción de darle este medicamento por vía rectal. Bueno, y con el vídeo de hoy, pues nada, espero que os haya servido y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.